Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Cuando uno piensa en parejas que deslumbran en la pantalla, que tienen esa química que traspasa la televisión y que capturan la atención de millones de fans alrededor del mundo, es casi imposible no pensar en ellos. Sí, estoy hablando de Asterisco Can-Yaman y de Demet Özdemir. Dos nombres que suenan juntos y la emoción se desata, ¿verdad? Pues prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Asegúrense de quedarse hasta el final porque esto va a dar mucho de qué hablar. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. ¡Vamos allá! Todos recordamos perfectamente el fenómeno que supuso la serie Erkénthicus, o Pájaro Soñador en España y Latinoamérica. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, se convirtió en un auténtico fenómeno global. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que para muchos fanáticos era la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. Hemos seguido de cerca sus carreras por separado, sus proyectos, sus éxitos y, por supuesto, siempre ha estado esa chispa de curiosidad, ¿qué pasa realmente entre Can-Yaman y Demet Özdemir? Han sido muchas las especulaciones, los rumores y la esperanza de muchos de que esa magia se convirtiera en algo más duradero. Han compartido alfombras rojas, eventos, y siempre se han mostrado amables y profesionales, pero ¿era suficiente para alimentar la ilusión de una relación real? Bueno, pues la noticia que ha explotado hoy, 19 de enero de 2026, lo cambia todo. Y cuando digo que lo cambia todo, lo digo en serio. Olvídense de lo que creían saber, de las teorías, de las predicciones. Lo que se ha anunciado es algo que nos ha sacudido hasta la médula y ha puesto a temblar las redes sociales y a todos los medios de entretenimiento. No se trata de un simple rumor, ni de una posible reconciliación que muchos esperaban tímidamente. Esto va mucho, mucho más allá. Imaginen la escena, de repente en una mañana aparentemente normal, aparecen las noticias. Y no cualquier tipo de noticias. Son declaraciones oficiales, confirmaciones que no dejan lugar a dudas. Resulta que Can-Yaman y Demet Özdemir no solo están trabajando juntos de nuevo, sino que van a protagonizar Asterisco, un proyecto que promete ser monumental. Pero no estamos hablando de una nueva serie de televisión, ni de una película romántica al uso. Estamos hablando de algo que redefine su colaboración y que eleva su conexión a un nivel completamente diferente. Según las informaciones que nos han llegado de fuentes muy fiables, ambas estrellas turcas han decidido unir fuerzas en una Asterisco producción internacional de gran envergadura, una serie de fantasía épica y de presupuesto millonario. Sí, han oído bien. Y aquí viene la sorpresa mayor, la que ha dejado a todos boquiabiertos: la serie estará filmada íntegramente en Asterisco Italia. Y no solo eso, sino que Asterisco ambos compartirán un protagonismo absoluto, pero con roles que distan mucho de lo que nos acostumbraron en Erkénthicus. Can-Yaman, que ya ha explorado con éxito su carrera en Italia, y Demet Özdemir, quien también ha mostrado interés en expandir sus horizontes internacionales, se embarcan en esta aventura juntos. La idea, según se rumorea, surgió hace meses en conversaciones privadas, y ha ido tomando forma hasta convertirse en este proyecto tan ambicioso. La productora detrás de esto es una de las más importantes de Europa, con experiencia en series que han marcado época en el género de la fantasía y la aventura. Los detalles sobre la trama son aún escasos, se mantienen bajo un férreo secretismo para generar aún más expectación, pero se habla de Asterisco, una historia ambientada en un mundo místico, lleno de magia, criaturas fantásticas y, por supuesto, un romance que se desarrollará en medio de grandes conflictos y desafíos. Los roles que interpretarán Can y Demet son descritos como complejos, con mucha profundidad psicológica, alejados de la ligereza de sus personajes anteriores. Se dice que Can-Yaman dará vida a un guerrero legendario, con un pasado enigmático y un destino incierto, mientras que Demet Özdemir encarnará a una hechicera poderosa o una princesa rebelde con habilidades extraordinarias. Lo verdaderamente impactante de esta noticia es la Asterisco combinación de sus talentos en un género tan distinto y exigente como la fantasía épica. Esto demuestra una clara ambición por parte de ambos actores de reinventarse, de salir de su zona de confort y de demostrar su versatilidad al público internacional. Ya hemos visto cómo Can-Yaman se ha ganado el corazón de Italia con su carisma y su presencia, y ahora, junto a Demet,
tienen la oportunidad de conquistar un mercado aún mayor y más competitivo. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde que la noticia se hizo pública, las redes sociales han explotado. Los hashtags #Candemeth Epic Fantasy y #Erkencicus Reunión se han vuelto tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans están eufóricos, divididos entre la emoción de volver a ver a su pareja favorita junta y la intriga por verlos en un contexto tan diferente. Hay quienes ya están teorizando sobre la posible química que tendrán en este nuevo universo, y otros que expresan su admiración por la valentía de ambos al apostar por un proyecto tan arriesgado. Pero no todo es color de rosa, por supuesto. Siempre hay voces escépticas, aquellos que dudan de si podrán cumplir las expectativas. Algunos argumentan que el género de la fantasía es muy específico y que la transición podría ser complicada. Otros, quizás nostálgicos de Erkencicus, temen que esta nueva faceta eclipse el recuerdo de su éxito anterior. Sin embargo, la mayoría de los comentarios son de apoyo incondicional. Los seguidores de Candemeth son conocidos por su lealtad y su entusiasmo, y están dispuestos a acompañarlos en esta nueva aventura, sin importar el género o el estilo. Además, hay un detalle que añade aún más sabor a esta historia. El rodaje se llevará a cabo en locaciones espectaculares de Italia, paisajes que por sí solos ya son dignos de una película de fantasía. Imaginen a Candemeth recorriendo castillos medievales, bosques encantados o acantilados dramáticos. La producción se perfila como una experiencia visualmente deslumbrante, con efectos especiales de última generación y un vestuario que promete ser icónico. Este proyecto no solo representa un hito en la carrera de Can Yaman y de Method Demir, sino que también subraya la creciente influencia de las producciones turcas en el mercado internacional. Si antes eran conocidos por sus telenovelas y dramas, ahora están demostrando que pueden competir en cualquier género y a cualquier nivel. La apuesta por una serie de fantasía épica es una declaración de intenciones, una señal de que el talento turco tiene mucho más que ofrecer de lo que muchos imaginábamos. También hay que considerar el impacto cultural que esto puede tener. Ver a dos de los actores más queridos de Turquía liderando una producción internacional de este calibre, filmada en Italia y con una temática tan universal como la fantasía, puede abrir aún más puertas para otras estrellas y producciones turcas en el futuro. Es un puente entre Oriente y Occidente, una fusión de culturas y talentos que beneficia a todos. Las negociaciones para este acuerdo habrían sido largas y complejas, involucrando a representantes de ambos actores, la productora y cadenas de televisión internacionales que ya están mostrando un gran interés en adquirir los derechos de emisión. Se habla de un contrato multimillonario, lo que refleja la magnitud de la inversión y las expectativas puestas en este proyecto. Y aquí es donde entra la pregunta que muchos se están haciendo: ¿será esta colaboración una señal de algo más personal entre Candemeth? Dado el historial de rumores y la admiración mutua que siempre han demostrado, es inevitable que la especulación vuelva a surgir. Si bien hasta ahora no hay nada que confirme una relación sentimental actual, el hecho de que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto tan íntimo y de tanta exigencia, con esta química innegable que ambos poseen, inevitablemente alimenta la imaginación de los fans. ¿Podría ser que esta aventura profesional los acerque de nuevo? Solo el tiempo lo dirá, pero desde luego la intriga está servida. Lo que sí es seguro es que estamos ante uno de los proyectos más emocionantes y ambiciosos de los últimos años en el panorama del entretenimiento. Can Yaman y Method Demir, dos titanes de la actuación turca, unidos para crear algo épico, algo que traspase fronteras y géneros. Estamos ansiosos por ver cómo se desenvuelven en estos nuevos roles, cómo exploran este universo de fantasía y cómo nos cautivan una vez más con su talento. Esta noticia es sin duda la más sorprendente y emocionante del principio de este 2026. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo nunca hay que dar nada por sentado y que las grandes sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. La fuerza de Erkencicus sigue viva y parece que va a resurgir con más fuerza que nunca, pero en una dimensión completamente nueva. Así que, queridos amigos, prepárense para embarcarse en un viaje épico junto a Can Yaman y Method Demir. La fantasía les espera y nosotros estaremos aquí, siguiendo cada detalle, cada avance, cada noticia. Esto es solo el comienzo de algo grande, algo que sin duda marcará un antes y un después en sus carreras y en la industria del entretenimiento. Bueno, y hasta aquí llega nuestro bombazo de hoy. Hemos intentado desgranarles todos los detalles que hemos podido recopilar sobre esta noticia que, como les decíamos al principio, ha sido un auténtico terremoto en el mundo del
Espectáculo. La vuelta de Can Yaman y de Method Demir juntos en un proyecto tan ambicioso es algo que nadie vio venir, y que sin duda, nos tiene a todos con la respiración contenida esperando ver los resultados. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando las noticias más impactantes y a compartirlo con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Can y Demet estarán a la altura en un género de fantasía épica? ¿Les emociona la idea de verlos juntos de nuevo, o prefieren que cada uno siga su camino? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan emocionante como a nosotros, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima.